Hola, bienvenido a la explicación de la área número 1 en tu guía de UNAM. ¿Estás listo para conocer las respuestas y saber cómo se contesta cada reactivo? Espero que sí. Comencemos. Vamos con la primera pregunta que nos dice: los investigadores que cristalizaron en el siglo XIX los principios de la teoría celular fueron... Ok, esta pregunta es muy sencilla de contestar y tiene que ver con teoría celular. Y por ende, así vamos a poderla contestar. Al final de cuentas, lo que necesitamos es poder tener bien claros a las personas que intervinieron en esto y quienes no intervinieron. Esa va a ser la clave para contestarla. Vamos a ver la pregunta. La primera respuesta nos dice Mendel y Morgan. Bueno, para comenzar, Mendel sabemos que estuvo encargado de las leyes de la herencia. Por lo tanto, esta persona no pudo estar metida con la teoría celular. Entonces, esta automáticamente la descartamos. ¿Va? Luego nos vamos con Darwin y Wallace. Darwin y Wallace, bueno, ellos fueron encargados de desarrollar la teoría evolutiva, que tiene que ver con cómo el ser humano fue apareciendo a partir de especies anteriores. Por lo tanto, tampoco Darwin y Wallace estuvieron involucrados en la teoría celular. Seguimos con Oparin y Halde, que al final de cuentas Oparin y Halde dieron una propuesta sobre cómo empezó a surgir la vida en la Tierra, que esto implica que, bueno, de compuestos orgánicos comenzaron a surgir las primeras bacterias o primeros organismos muy simples. Por lo tanto, esta teoría estaba más relacionada no con la teoría celular, sino con el origen de la vida. Por lo tanto, estos personajes tampoco estuvieron involucrados con esto. Entonces, lo último que nos queda, pues bueno, es Sheldon y Schwann, que ellos sí fueron los encargados de la teoría celular, que recordemos que uno fue el que le puso el nombre a la célula y el otro el que empezó a identificar lo que es el núcleo celular. O sea, tuvieron que eh, investigar la anatomía de la célula para poder llegar a estas conclusiones, ¿va? Por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería la opción D. Scheiden y Schwann. ¿Ok? Continuemos con la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice? Producto elaborado por las plantas en el proceso de la fotosíntesis que parte de moléculas orgánicas de carbono. Bueno, esta es muy sencilla porque recordemos que uno de los principales procesos que van a estar involucradas con las plantas va a ser la fotosíntesis, que de hecho las plantas y en general cualquier organismo que esté compuesto por células vegetales, pues va a estar, o bueno, va a poder lograr realizar la fotosíntesis. Dentro de esto, pues bueno, sabemos que en este caso, lo que se está elaborando, que de hecho aquí nos dice la pregunta, elaborando en este proceso fotosintético, pues bueno, sabemos que es la glucosa, que en este caso nuestra respuesta correcta sería la opción B, ¿va? Descartamos la opción A porque clorofila pues es el pigmento verde que hace que sea posible la captación de la luz solar para poder desarrollar la fotosíntesis. Descartamos la luz porque pues la luz no se produce en este proceso y descartamos dióxido de carbono porque recordemos que el dióxido de carbono es necesario para la fotosíntesis, pero es algo que está en el ambiente y la planta aprovecha para poder producir la glucosa, ¿va? Por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería la opción B, glucosa. Vamos con el siguiente reactivo. Muy bien, entonces el siguiente reactivo nos dice algo así. ¿Qué producto de la glucólisis se incorpora al ciclo de Krebs? Muy bien, esta también está relativamente sencilla, aunque no estoy muy de acuerdo con la redacción de la pregunta, pero ahorita van a ver por qué. Prácticamente cuando estamos hablando del ciclo de Krebs, entendemos que el ciclo de Krebs es una ruta metabólica en la cual eh, los productos, o bueno, en este caso, si hablamos de la glucosa se tiene que partir en muchas partes para poder ser metabolizada. Uno de los procesos que hasta el final de la respiración celular se va a utilizar para poder producir más energía va a ser el ciclo de Krebs, pero se van a utilizar los subproductos a partir de la glucólisis y la fase de transformación para que la molécula de la glucosa que se va partiendo en muchas partes, el producto final de esta ruptura o bueno, pues sí, esta ruptura de la glucosa, se utiliza en el ciclo de Krebs para poder utilizar o para poder crear más energía. En este caso, nuestra respuesta correcta sería la opción D, que es el piruvato. Va a ser cuando la glucosa entra a la glucólisis, bueno, la glucosa se parte en dos moléculas.
que van a ser resultado que, bueno, se van a generar dos piruvatos. Estos dos piruvatos se van a transformar en acetilcoenzima A, que esto se da en la fase de transformación en la respiración celular, y estos acetilcoenzima A ahora sí van a poder entrar al ciclo de Krebs para poder producir más energía que pues, se va a transformar o uno de los principales productos de esta transformación en el ciclo de Krebs de estos acetilcoenzima A va a ser la creación de moléculas de ATP, ¿va? Y pues bueno, descartamos las demás porque, bueno, la glucosa como tal no puede entrar directamente al ciclo de Krebs, necesita transformarse para poder ingresar. Descartamos etanol y lactato porque recordemos que tanto el etanol como el lactato van a ser subproductos de la fermentación alcohólica y láctica, respectivamente. Entonces esto no tiene nada que ver con el ciclo de Krebs. Recordemos que el ciclo de Krebs es una ruta metabólica que se va a, o bueno, va a aparecer exclusivamente en las células que tengan mitocondrias, o sea, las células eucariotas. Y recordemos que, bueno, la fermentación láctica y alcohólica no se realiza en los procesos donde no hay presencia de oxígeno. Por lo tanto, pues bueno, si no hay presencia de oxígeno, por ende, no va a estar presente la mitocondria, ¿va? Por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería la opción D, piruvato. Vamos con el siguiente reactivo. Muy bien, vamos con la pregunta número 4, que nos dice algo así. Una célula presenta un número cromosómico de 46. Por ende, la célula que resulte de esta fragmentación por medio de la mitosis va a tener también 46 cromosomas. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta es la opción C. Descartamos las demás porque, bueno, recordemos, la mitosis va a dar una célula idéntica. Por lo tanto, pues el resultado va a ser idéntico cromosómicamente hablando. ¿Ok? Vamos con la siguiente pregunta entonces. Nos dice, una consecuencia de la distribución independiente es la producción de gametos. Ok, entonces recordemos que los gametos, primero que nada, ¿de qué nos importa esta palabrita? Los gametos estaríamos hablando de aquellas células que son especializadas para la reproducción, que si hablamos en el caso de los seres vivos o específicamente del ser humano, estaríamos hablando de los óvulos y los espermatozoides. Entonces, aquí si hablamos específicamente de los óvulos y espermatozoides, estaríamos hablando de que ellos se reproducen mediante meiosis. Y recordemos que la meiosis tiene la principal característica que va a producir células diferentes en relación a las células madre. ¿A qué me refiero? Si un espermatozoide se divide mediante meiosis, el resultado de esta división del espermatozoide va a resultar 4 espermatozoides, pero cada uno de esos 4 espermatozoides va a tener contenido genético diferente, porque de eso se trata la meiosis. Hay un proceso de recombinación genética para que haya variabilidad. Y esto es muy sencillo porque cuando estamos hablando de que tú como hijo, por ejemplo, si tienes hermanos, tú y tus hermanos, y ambos tienen los mismos progenitores, todos tus hermanos, si te fijas, a pesar de que comparten los mismos padres, no son idénticos entre sí. Y esto se debe precisamente al proceso de recombinación de los espermatozoides y los óvulos, ¿va? Porque tienen información genética diferente. Por lo tanto, pues bueno, la opción correcta, la más obvia, sería la opción D, que serían gametos diferentes, ¿ok? Descartamos las demás porque idénticos, pues no estamos hablando de una reproducción que sea asexual o bueno, que sea una reproducción celular como por medio de la mitosis. Descartamos equivalentes porque no tiene sentido. Iguales, pues tampoco, porque si estamos hablando que de los gametos, estos se reproducen mediante meiosis y no va a generar células idénticas o iguales, ¿va? Por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería la opción D. Vamos con la siguiente pregunta, que nos dice, se denomina un espacio en blanco al proceso evolutivo en el que ocurre un cambio genético heredable. Muy bien. Recordemos que cuando estamos hablando de un cambio genético, a esto se le va a conocer, bueno, esa alteración del genoma de una especie se le va a conocer como mutación. Y recordemos que las mutaciones, pues bueno, cuando se dan en las células reproductivas, esta mutación va a ser heredable. Cuando esto sucede en las células somáticas, no puede heredarse, porque recordemos que una mutación tiene que estar guardada en las células reproductivas o en los gametos para poderse reproducir, ¿va? Entonces, si checamos las opciones, vamos a ver la pregunta. Nos menciona que, pues bueno, traducción, pues no, la traducción no tiene que ver con el proceso evolutivo. Mutación, que aquí tenemos nuestra respuesta correcta.
La vamos a encerrar por aquí y le ponemos una palomita. Porque recordemos que, bueno, la mutación es eso, es la alteración del material genético en las células reproductivas. Descartamos replicación porque la replicación pues no tiene nada que ver con esto y la transcripción pues tampoco. Por lo tanto, pues bueno, nuestra respuesta correcta sería la opción B, mutación. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice? La espacio es el resultado de la selección natural y de la recombinación genética. Muy bien. Recordemos que si hablamos de estos dos términos tan interesantes como es la selección natural y la recombinación genética, nos va a brindar algo bien interesante en la cuestión del ecosistema y de los seres vivos, que va a haber una variabilidad entre los organismos, porque recordemos, ¿qué significan estos dos términos? La selección natural tiene que ver con, vamos a imaginar que hay una especie específica, por ejemplo, de aves, ¿no? Y estas aves, cuando van saliendo distintas generaciones, no todas las aves van a ser iguales. Habrá unas que tengan pequeñas diferencias, ¿no? A lo mejor un poquito en la forma del pico, en los colores, en el tamaño. Entonces, esta variabilidad en las especies, por ejemplo, en el ser humano es bien común. Hay seres humanos que son muy altos, otros que son más bajitos, unos que tienen una piel a lo mejor más clara, otras más oscuras. Entonces, estas variabilidades que se pueden presentar dentro de una misma especie, si hablamos en el mundo salvaje o en el mundo natural, pues bueno, estas variabilidades van a hacer que el contexto o el entorno eh, someta a las especies a distintos, ¿cómo se le podría decir? A distintos retos que estas características en particular de cada variable de esta misma especie, pues a lo mejor va a haber unos que tengan más ventajas sobre otros, ¿no? Entonces, cuando hay variables que sobreviven y otras se extinguen debido a las condiciones del ambiente, a esto se le conoce como selección natural. Por otro lado, la recombinación genética tiene que ver con esta cruza entre distintos organismos con distintas características que va a hacer que las generaciones posteriores a una especie puedan ir cambiando poco a poco porque hay recombinación genética, o sea, hay dos organismos que se unen para crear un organismo nuevo y este organismo nuevo tiene las características de ambos padres. Por eso se le conoce como recombinación genética y esto ayuda a que justamente buscando la respuesta correcta, pues nos vayamos a la opción correcta que es la adaptación, ¿va? Recordemos que la adaptación, pues bueno, es este proceso que gracias a las características específicas de cada generación de una especie, hablando dentro de la selección natural y de la recombinación genética, va a hacer que ciertas variables de una especie se adapten, sobrevivan y se reproduzcan, y otras que, pues bueno, se vayan extinguiendo, ¿no? Recordemos que el proceso evolutivo es algo que se va dando a través de millones de años y que estas pequeñas variaciones son acumulaciones a través de pues, millones de años, ¿va? Y pues bueno, descartamos coevolución porque la coevolución tiene que ver cuando dos especies evolucionan entre sí para poder sobrevivir, o sea, una no puede sobrevivir sin la otra. Descartamos mutación porque las mutaciones tienen que ver con los cambios genéticos que se van dando en el genoma. Y descartamos clonación porque la clonación tiene que ver con crear artificialmente un organismo a partir de uno que ya existe, ¿no? O sea, reproducirlo de manera artificial, ¿va? Por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería la opción B, adaptación. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice? El apéndice ciego, el vello corporal y las muelas del juicio en los humanos son estructuras. Ok, esto está bien interesante porque esto lo podemos ver en nuestro cuerpo incluso, ¿no? Estas características que tiene que ver el apéndice ciego, que es algo que nos pueden quitar y que prácticamente no sucede nada si no lo quitan. También el vello corporal, llega el momento que si a una persona le quitas el vello corporal, pues no hay gran diferencia en sus funciones diarias, ¿no? Y también las muelas del juicio, incluso las muelas del juicio, sí es algo que nos tienen que quitar porque después de un momento o después de que ya empiezan a crecer, empiezan a doler los dientes porque pues, tu dentadura se empieza a aventar hacia enfrente. Todas estas características, si te fijas, son cosas que si no existen en el cuerpo, pues no pasa nada, ¿no? O sea, no es como que te mueras o que te falta algo para poder sobrevivir en el medio. Entonces, estas características son rasgos que se quedaron rezagados de nuestros antepasados pues sí,
rasgos que estuvieron prevalentes en una especie o en las especies que estuvieron antes que nosotros y que en su momento, por ejemplo, con el vello corporal, en su momento quizás a nuestros antepasados sí les hacía falta porque tenían que resguardarse del frío, ¿no? O el vaso se dice, perdón, el apéndice ciego, se dice que era un órgano que les ayudaba a digerir la carne cruda. Entonces, pues ahorita ya no consumimos carne cruda, entonces es algo que ya no nos sirve. O también las muelas del juicio, se creía en algún momento que la mandíbula era mucho más grande en nuestros antepasados y esto hacía que pues pudiera masticar mejor, pero ahorita son características que ya no requerimos y que ya solamente quedaron como vestigios de ese proceso evolutivo. Y justamente a esto nos lleva nuestra respuesta correcta, que son rastros vestigiales, ¿va? Que nuestra pregunta correcta, bueno, nuestra respuesta correcta sería la opción C, ¿va? Descartamos adaptativas porque, bueno, estas estructuras no van a ser adaptativas, o sea, no nos sirve de nada prácticamente. Homólogas, esto tampoco tiene que ver, la homología tiene que ver con otra cuestión de estructuras similares que funcionan, que tienen funciones diferentes. Y descartamos análogas porque aquí tiene que ver con estructuras diferentes que funcionan para lo mismo. Entonces, aquí no tiene nada que ver con el tema. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería la opción C, vestigiales. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice? Conjunto de organismos de la misma especie que comparten una misma área geográfica y se reproducen entre sí. Muy bien, recordemos que, pues bueno, este es un tema esta es una pregunta relacionada con un ecosistema y con la construcción de un ecosistema. Cuando estamos hablando, de hecho aquí la pregunta nos dice de la misma especie, que esto es lo que nos interesa, cuando hablamos de organismos de una misma especie que están en un ecosistema muy en particular, a este término se le va a conocer como población, ¿va? Muy bien, continuemos con la pregunta 9. ¿Qué nos dice? Conjunto de organismos de la misma especie que comparten una misma área geográfica y se reproducen entre sí. Muy bien, aquí estaríamos hablando del tema de ecosistema y de cómo se compone un ecosistema. Cuando hablamos de los organismos de una sola especie, que de hecho es lo que nos dice la pregunta, de la misma especie, estaríamos hablando de lo que es una población. Recordemos que la población es, por ejemplo, vamos a imaginar que estamos hablando de un pedacito de selva y si nos preguntan, oye, ¿cuántos? Estamos hablando de organismos de la misma especie, ¿va? Entonces, y bueno, si hablamos de que son organismos de la misma especie, pues obviamente se reproducen entre sí, ¿va? Por lo tanto, aquí nos vamos a ir con nuestra respuesta correcta, que es la opción A, que es población, ¿va? Descartamos ecosistema porque recordemos que el ecosistema implica tanto elementos bióticos como abióticos, o sea, lo vivo con lo no vivo. Bioma, porque al final de cuentas el bioma también implica esto, pero en una escala más pequeña. Y comunidad, aquí la comunidad tiene que ver con el conjunto de distintas especies que comparten un espacio geográfico en común. Entonces, pues la comunidad no puede ser. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta es la opción A, población. ¿Ok? Vamos con la siguiente pregunta, que nos dice, causa de deterioro ambiental. Está muy sencilla. Digo, si tienes un poquito de nociones de cómo se da el deterioro ambiental, esta pregunta la vas a poder contestar sin ningún problema. Vamos con la primera, con las respuestas o con los incisos. En este caso, nos vamos con la primera, que es la fijación del carbono. La fijación del carbono, pues recordemos que tiene que ver con parte del proceso fotosintético de las plantas o de los organismos que tienen células vegetales. Y pues esto no genera un deterioro ambiental. De hecho, al contrario, las plantas dan el proceso de fijación del carbono para poder absorber el carbono que está en el entorno y convertirlo en glucosa mediante la fotosíntesis. Entonces, esto no es una causa del deterioro ambiental. Luego nos vamos con la reducción de la temperatura, que bueno, en este caso, si hablamos del calentamiento global, la reducción de la temperatura es algo benéfico, no perjudicial. Entonces, no podemos hablar de deterioro. También, si hablamos del calentamiento global, pues bueno, aquí sí tenemos nuestra respuesta correcta, que de hecho el calentamiento global es un problema que hemos estado combatiendo durante muchos años, que principalmente se debe a la emisión de CO2 y otros gases que se deben principalmente a la quema de combustibles fósiles, ¿va? Por lo tanto, aquí nuestra respuesta correcta sería la opción C. Y descartamos la opción D, que es el aumento del permafrost, que bueno, aquí esto tampoco es causa del calentamiento global, porque el permafrost, pues bueno, es esta capa que ayuda a que la temperatura global disminuya.
Por lo tanto, nuestra respuesta correcta es la opción C, calentamiento global. Y bueno, con esto hemos llegado al final de la explicación del área 1 en el área de biología. Espero que te hayan quedado muy claras las preguntas y ya sabes que cualquier duda que tengas puedes dejarnos tu comentario en la caja de comentarios. Hola, bienvenido a la explicación de biología de la guía de UNAM en el área 2. Mi nombre es Alfonso y vamos a comenzar. Vamos con la primera pregunta que nos dice, ¿las células son unidades? Ok, aquí estaríamos hablando del tema de teoría celular, que en este caso, pues bueno, la teoría celular, recordemos que nos habla de que las células están, bueno, es la unidad mínima de la vida, es la unidad estructural, y que una célula tiene que originarse siempre de otra célula. Entonces, vamos a revisar la pregunta para ver cuál es la respuesta correcta. En este caso, si nos vamos con la primera, pues bueno, prácticamente la opción correcta aquí sería la opción D. Porque recordemos, bueno, como les decía en un principio, la célula es la unidad funcional, estructural y que una célula siempre va a originarse de otra célula, que en este caso, cuando hablamos de la unidad estructural, ¿qué implica? Nos habla de que todos los organismos van a estar constituidos mediante células, ¿va? Y la fisiológica, pues precisamente va a ser esto, que según el tipo de células va a ser el tipo de órgano que va a construir. Por ejemplo, las células hepáticas siempre van a construir un hígado, ¿no? Las células óseas siempre van a construir un hueso, ¿no? Descartamos las demás porque, bueno, funcionales y lógicas, pues lógicas no tiene sentido, no tienen nada que ver con esto. Originales y microscópicas, tampoco tiene sentido esto porque al final, pues, no es lógico esto. Y por último, centrales y anatómicas, pues bueno, anatómicas podría ser porque forma prácticamente la estructura de los cuerpos, pero centrales pues tampoco es un término que se utilice dentro de la teoría celular. Entonces, la única que sí tiene como lógica es la opción D, que es estructurales y fisiológicas. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería la opción D. Vamos con la siguiente pregunta, que nos dice, sí, organelos especializados en la producción y maduración de macromoléculas. Ok. Aquí estaríamos hablando, si hablamos de una macromolécula, implica que son moléculas que son muy grandes y que van a tener distintas funciones en la célula. Entonces, a partir de esto, que estamos hablando de moléculas, pero con una estructura muy grande, vamos a ver cuál es nuestra respuesta correcta. Vamos a ver los reactivos y vamos a ver las opciones, que en este caso, si nos vamos con la primera, bueno, la membrana plasmática y el núcleo, bueno, recordemos que la membrana plasmática nos va a ayudar a delimitar a la célula y el núcleo pues es prácticamente la central de operaciones de una célula. Por lo tanto, estas dos estructuras, al menos la membrana plasmática, no va a estar relacionada directamente con la producción de macromoléculas, por lo tanto, esta no puede ser, ¿va? Luego nos vamos con la mitocondria y el nucleolo. Bueno, aquí la mitocondria, si recordemos, pues bueno, la mitocondria se va a encargar de la oxidación de la glucosa para poder producir ATP, que recordemos que esta es una molécula que nos va a servir como intercambio energético entre los procesos metabólicos de la célula. Y el nucleolo, pues bueno, es prácticamente donde se da la construcción bueno, donde va a estar almacenado más bien el ADN, ¿no? Y aquí, pues bueno, la mitocondria como tal no se encarga de producir moléculas. Quizás aquí se produce el ATP, pero el ATP no es una macromolécula. Y el nucleolo, a pesar de que sí está involucrado con la creación del ARN, pues no está directamente relacionado con esto. Entonces, al menos no con la creación. Entonces, tampoco esta va a ser nuestra respuesta correcta, ¿va? Luego nos vamos con los ribosomas y los cloroplastos, que aquí sí están involucrados directamente con la creación de macromoléculas. Porque, ¿qué función tiene cada uno? Bueno, los ribosomas se van a encargar prácticamente en conjunto con el ARN mensajero de producir proteínas. Y recordemos que una proteína puede estar construida a partir de cientos de aminoácidos. Entonces, esto sí es una macromolécula. Por otro lado, el cloroplasto, recordemos que va a estar encargado de la fotosíntesis. Y en este caso, pues bueno, si hablamos de la fotosíntesis, la principal función de la fotosíntesis va a ser la creación de glucosa, que recordemos que es un carbohidrato que se va a utilizar para poder producir energía, ¿no? Entonces, en este caso, si hablamos del cloroplasto, pues bueno, la glucosa puede ser considerada una molécula o una macromolécula, porque sí implica que está construida mínimo por 6 carbonos. Entonces, estos dos organelos sí están relacionados directamente con la creación de moléculas extensas. Por lo tanto, esta sí sería nuestra respuesta correcta.
Nos vamos con la última, que es el aparato de Golgi y el retículo endoplasmático. Recordemos que el aparato de Golgi se va a encargar de tanto del transporte de algunas sustancias dentro de la misma célula, que puede ser de manera externa y de manera interna. Entonces, este organelo como tal no se encarga de la creación, sino del transporte. Por otro lado, el retículo endoplasmático también se va a encargar de transportar moléculas, específicamente proteínas, dentro de la célula, pero no se encarga de crearlas o de construirlas. Por lo tanto, esta no podría ser nuestra respuesta correcta. Por lo tanto, pues nuestra respuesta correcta sería la opción C, ribosoma y cloroplasto. Vamos con la siguiente pregunta, que nos dice. Se denomina reacción espacio a aquellas que liberan energía. Muy bien. Entonces, aquí si hablamos de aquellas reacciones que tienen o que generan energía, van a ser, pues eso, prácticamente que son reacciones que van a utilizarse en el metabolismo celular para que algo funcione, ¿va? Que de hecho eso si nos vamos un poquito a física, pues también tiene que ver un poco con el término. Vamos a ver las respuestas para ver cuál es nuestra respuesta correcta. Entonces, en este caso, si nos vamos con vamos a descartar, primero, si hablamos de oxidativas y reductoras, pues bueno, estas no necesariamente van a estar relacionadas con la creación de energía, sino más bien, o bueno, con la liberación de energía, sino más bien con el aumento o reducción de electrones de un elemento a otro. Entonces, esto no necesariamente implica que vaya a haber una generación de energía como tal, ¿no? Entonces, nos quedan como las únicas dos opciones viables, pues, van a ser la endergónica y la exergónica. Quizás aquí, y eso te doy un tip, si en algún momento no sabes qué significa uno u otro, podemos irnos a los prefijos, que en este caso, exe, que significa exterior, o sea, externar, pues implica eso, ¿no? Liberar o sacar algo. Ender, por otro lado, tiene que ver más bien con una reacción interna, ¿va? Pero como aquí nos está diciendo que es una reacción que libera energía, pues bueno, lo más lógico es que nos quede nuestra opción correcta, la opción B, que es exergónica, por el término de externo o hacia afuera, ¿va? Que tiene que ver con la liberación de energía. Por lo tanto, pues bueno, aunque quizás no conozcamos ese término, podemos llegar por lógica a nuestra respuesta correcta, que es la opción B, exergónica. ¿Ok? Vamos con el siguiente reactivo a ver qué nos encontramos. Dice, 4. En el proceso fotodependiente de la fotosíntesis, la clorofila participa directamente en la... Muy bien, recordemos que la clorofila es el pigmento que le da el color verde a las plantas y que va a encargarse principalmente de captar la luz solar para posteriormente, bueno, mediante varios procesos metabólicos que están internamente relacionados en el cloroplasto, la reacción de la luz con la clorofila va a transformar la energía luminosa en energía química. Esa va a ser la principal función de la clorofila. Entonces, vamos a checar nuestros incisos para ver qué es lo que nos está arrojando. Nos dice por acá la fijación del dióxido de carbono. Ok, aquí esta no puede ser porque la fijación del carbono no se va a dar directamente relacionada con un proceso fotosintético. O sea, sí se da dentro de la fotosíntesis, pero no se requiere la luz solar para poderlo realizar. De hecho, este proceso de la fijación del dióxido de carbono se va a dar en el proceso de la fase oscura de la fotosíntesis, ¿va? Que implica que no se requiere luz solar para poderlo realizar. Entonces, por lo tanto, esta no podría ser. Luego nos dice, con la producción de glucosa. Recordemos que también la producción de glucosa que se da mediante la fijación del carbono no se va a poder, o bueno, no se va a relacionar con un proceso que tenga que ver con la luz solar directamente. Porque recordemos que tanto la fijación del carbono como la creación de la glucosa se va a dar en la fase oscura. Entonces, esto tampoco va a estar relacionado. Luego nos dice, captación de la luz, de la energía lumínica. En este caso, esta sería nuestra respuesta correcta, porque recordemos que la clorofila está directamente relacionada con captar la luz solar para transformarla en energía química. Entonces, esta sería nuestra respuesta correcta. Y por último, nos vamos con la producción de oxígeno, que en este caso, pues la planta como tal no es que produzca oxígeno, sino que eh, libera el oxígeno, que, ojo, esto se da también bueno, esto sí se da en la fase luminosa, pero la producción de oxígeno se va a dar a partir de la ruptura de la molécula de agua, no de la del dióxido de carbono. Entonces ahí es un proceso interesante, ¿no? Pero al final de cuentas, pues bueno, si nos vamos con la captación bueno, cuando estamos hablando de la fotosíntesis y que tiene que ver con la clorofila,
pues la clorofila va a estar destinada para poder captar la luz solar, ¿no? En este caso, pues bueno, nuestra respuesta correcta sería la opción C, captación de la energía lumínica. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice? Las dos moléculas de ácido pirúvico que se producen a partir de la glucólisis deben ser transformadas químicamente para ingresar al ciclo de Krebs. Muy bien. En este caso, si ya estuviste viendo la explicación de las demás áreas, esta fue una pregunta que parecía o se parece mucho a una que estaba en el área 1, pero al final de cuentas estamos hablando del proceso de respiración celular, que recordemos, en orden cronológico, en el orden que deben de suceder, primero se da llega la glucosa. La glucosa pasa por la glucólisis y en la glucólisis se va a partir en dos piruvatos o también ácidos pirúvicos. Y estos dos piruvatos se van a transformar en el citosol o en el citoplasma en acetilcoenzima A para posteriormente ingresar al ciclo de Krebs. Y en el ciclo de Krebs se van a producir un montón de moléculas, bastantes de ATP de hecho, y algunas de las moléculas que se producen en el ciclo de Krebs van a ser utilizadas en la cadena de transporte de electrones para poder producir todavía más energía y esto completar el proceso de la respiración celular. En este caso, pues bueno, como les comentaba, vamos a revisar las preguntas, bueno, las respuestas y vamos a ir descartando. Entonces, si nos está hablando del ácido pirúvico y que deben de ser transformadas químicamente, pues bueno, de todas las moléculas que aparecen aquí, pues bueno, el ácido oxalacético, el FAT y el NAT, son moléculas que van a surgir como subproductos de la glucólisis, ¿va? Pero si hablamos específicamente de los piruvatos que surgen a partir de la glucólisis, pues recordemos que estos piruvatos tienen que ser transformados en acetilcoenzima A para que puedan ingresar al ciclo de Krebs. Y en este caso, pues bueno, de todas las opciones, la que nos aparece como correcta va a ser la opción D, que es acetilcoenzima A, que recordemos, esta molécula surge a partir de la transformación de los piruvatos en el citosol para que puedan ingresar al ciclo de Krebs. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería la opción D, acetilcoenzima A. Vamos con la siguiente pregunta. Muy bien, nos dice, fase del ciclo celular en la cual el material genético se replica dentro del núcleo. Ok, aquí sí estamos viendo, nos está hablando prácticamente de la replicación del material genético, ¿va? ¿Por qué el material genético se replica? Bueno, recordemos que si hablamos del ciclo celular, pues es el proceso natural en el cual una célula madura para posteriormente reproducirse. Y para que una célula pueda reproducirse, pues requiere duplicar su material genético. Esto para que una copia se quede con la célula original y la otra copia se vaya con la célula que va a surgir a partir de la reproducción celular. Entonces, basándonos en esto, vamos a revisar los incisos. ¿Qué nos dicen? Eh, sí, si nos vamos a la citocinesis, aquí la citocinesis no podría ser porque la citocinesis se refiere específicamente a la división del citoplasma celular, o sea, del cuerpo de la célula. Y al final de cuentas nos está preguntando cuándo se da la replicación del material genético. Entonces, ya cuando se da la citocinesis, esto ya sucedió, entonces no puede ser nuestra respuesta correcta. Nos vamos con mitosis, porque en la mitosis bueno, aquí la mitosis se está hablando específicamente de la fase completa, ¿va? Pero si nos está hablando específicamente del ciclo celular, pues bueno, la mitosis, recordemos que ya aquí, ya la célula se está dividiendo, se está partiendo en dos, entonces esto no podría ser porque tendría que haberse dado ya la replicación del material genético previo a esto, ¿no? Entonces, esta respuesta no podría ser por eso, porque esto tuvo que haber sucedido antes, ¿no? Luego, si nos vamos a la interfase, bueno, pues aquí en la interfase sí puede darse este proceso, porque recordemos que la interfase estaríamos hablando de la fase G1, de la fase S y de la fase G2, que en este proceso es el proceso en el cual la célula acaba de nacer, en la fase G1 aumenta el volumen de la célula, en la fase S es donde se da específicamente la reproducción del material genético, y en la fase G2 es cuando la célula aumenta otra vez nuevamente su volumen y hay el doble de organelos celulares porque posteriormente a la fase G2 se va a dar la fase M o la fase de mitosis donde comienza la división celular, ¿va?
Entonces, específicamente, pues bueno, esta sería nuestra respuesta correcta. Y nos vamos a la metafase, porque esta no podría ser porque en la metafase es una etapa de la mitosis y aquí ya el material genético ya está dividido, por lo tanto, o bueno, ya está duplicado, por lo tanto no puede ser, ¿va? Entonces, la respuesta correcta sería nuestra opción C, que es interfase, y si queremos ser específicos, sería dentro de la interfase, en la fase S, donde se da la reproducción del material genético. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería la opción C. Vamos con la siguiente pregunta, que nos dice, ¿es una ventaja de la reproducción sexual? Muy bien. Recordemos que cuando hablamos de la reproducción sexual, nos va a hablar de aquella reproducción donde va a haber recombinación del material genético, donde dos organismos ponen el 50%, bueno, papá y mamá en este caso, papá pone el 50% de tu material genético, mamá pone el otro 50%, y a partir de esa combinación de esos dos materiales genéticos surge un organismo nuevo que aquí pues hay un proceso de recombinación genética y por ende pues bueno, se da todo este proceso de la variabilidad de la especie, ¿no? Esa es una de las ventajas, ¿no? Entonces, a partir de esto vamos a revisar nuestros incisos, que en este caso nos vamos con la primera opción, que es permitir la estabilidad genética. Ok, aquí justamente esta no es una ventaja porque no hay una estabilidad genética. Recordemos que el proceso de recombinación genética hace que haya variabilidad y pues eso no tiene que ver con la estabilidad. O sea, no todos los organismos van a ser iguales. Nos vamos por producir células diploides. Pues bueno, en este caso, cuando hablamos de la reproducción sexual, eh, solamente cuando estamos hablando del proceso de fecundación es cuando se da una célula diploide, pero antes no, porque recordemos que si hablamos de células, de las células sexuales se reproducen a partir de la meiosis, y la meiosis sí da células diferentes, ¿va? Y en este caso, pues bueno, no podrían ser diploides, porque no estaríamos hablando de un proceso de fecundación. Por lo tanto, tampoco esta es nuestra respuesta correcta, ¿va? Nos vamos entonces con la opción C, ser fuente de variabilidad genética o variación genética, que justo esto sí es nuestra respuesta correcta. Recordemos que la reproducción sexual va a tener como principal característica eso, producir organismos que no sean idénticos entre sí, sino que van a haber cierta variabilidad, como en el caso del ser humano, que podemos encontrar seres humanos con un montón de características, ¿no? Y por último, la D que nos dice permitir la estabilidad fenotípica. Pues también esto no podría ser correcto porque recordemos que una de las ventajas de la reproducción sexual es precisamente que haya más bien variabilidad en el fenotipo, o sea, que haya organismos diferentes, ¿va? Por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería la opción C, que es ser fuente de variabilidad genética. Vamos con el siguiente reactivo. Nos dice, las leyes de la herencia surgieron a partir de las conclusiones del trabajo de... Ok, aquí esa es una pregunta quizás un poco capciosa y vamos a ver por qué. Si hablamos específicamente de las leyes de la herencia, pues bueno, la persona que se encargó de crear estas leyes fue Mendel, que recordemos que él hizo sus experimentos con los guisantes y que cruzó un montón de veces estos guisantes para poder determinar cómo es que los patrones de colores entre un guisante y otro podían predecirse según las generaciones, ¿va? Pero si aquí la pregunta nos está diciendo, y ojo, esto es bien importante, vamos a ver la pregunta. ¿Qué nos dice? Surgieron a partir de las conclusiones, ¿va? Entonces, ¿qué implica esto? Aquí nos está diciendo que la persona, que en este caso fue Mendel, para poder crear las leyes de la herencia, tuvo que haberse basado en alguien más, o sea, leer las investigaciones de otra persona para posteriormente poder producir las leyes de la herencia. Entonces, vamos a ver los reactivos. Y aquí nos está mencionando, bueno, primero Lamarck no puede ser, porque Lamarck era una persona, bueno, fue la persona encargada de generar bueno, sí, de proponer la teoría del transformismo, ¿no? Que es una teoría de la evolución. Aquí no tiene nada que ver con Mendel, porque Mendel hablaba más de la predicción de los patrones. Entonces aquí no podría ser. Mendel, pues bueno, Mendel fue la persona que las propuso, pero nos está preguntando bajo qué trabajo se basó Mendel para poder crear esto. Entonces, tampoco podría ser nuestra respuesta correcta. Aquí quien sí habló
de un proceso y también de la variabilidad genética fue Darwin, que de hecho Darwin fue una persona que investigó todo esto antes de que Mendel pudiera inventar o podía proponer sus leyes de la herencia. Entonces, ¿en qué se basó o en quién se basó Mendel para poder crear las leyes de la herencia? Pues bueno, precisamente fue Darwin. ¿Ah? Y Morgan, pues bueno, Morgan en este caso tampoco tiene que ver porque pues él propuso algo que no tiene nada que ver con la cuestión de la evolución, ¿va? Por lo tanto, nuestra respuesta correcta, aunque suene un poquito extraño, pero es Darwin, ¿va? Recordemos, Darwin es aquel que se encargó de gestionar la teoría de la evolución y esto lo leyó en algún momento Mendel y Mendel, gracias a las investigaciones de Darwin, pudo proponer las leyes de la herencia. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería la opción C, Darwin. Vamos con la siguiente pregunta, que nos dice, una mutación conlleva cambios en él de un individuo y genera alteraciones a simple vista en su... Muy bien, eso está muy sencillo. Aquí estaríamos hablando un poco de la teoría cromosómica. Si hablamos de la teoría cromosómica, hay dos términos que van a referirse específicamente tanto a las características visibles o visuales de un organismo y cómo estas características visuales van a estar determinadas por, pues, el contenido genético de este organismo. O sea, ¿qué implica esto? Si tú tienes un ADN de perro, pues te vas a ver como perro. Si tienes un ADN de ser humano, pues te vas a ver como un ser humano. Entonces, tomando en cuenta esos dos términos, cuando hablamos específicamente de las características visuales, estaríamos hablando del fenotipo. Y por otro lado, cuando estamos hablando de las características genéticas de un organismo, estaríamos hablando del genotipo. Entonces, tomando en cuenta esto, vamos a ver los reactivos, que en este caso si hablamos del genotipo y fenotipo, pues bueno, los que nos dice, una mutación conlleva cambios en el genotipo, que en este caso podría ser, nuestra respuesta correcta podría ser la A o podría ser la C. Y dice, de un individuo y genera alteraciones a simple vista en su, si hablamos de las características visuales, pues bueno, estaríamos hablando del fenotipo. Por lo tanto, fácil y sencillo, nuestra respuesta correcta sería la opción C. Genotipo, fenotipo. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta, que nos dice, los experimentos realizados por Louis Pasteur en el siglo XIX refutaron rotundamente la tesis de... Ok, esta es bien sencilla. Si hablamos de Luis Pasteur fue un investigador que dentro de sus principales descubrimientos, pues bueno, descubrió la vacuna contra la rabia y también refutó completamente la teoría de la generación espontánea. ¿Qué implicaba esta teoría? Bueno, antes se creía que los organismos o que la materia viva surgía a partir de la materia no viva. O sea, la gente creía en su entender que, por ejemplo, las lombrices nacían del lodo o que las moscas nacían de la carne en descomposición. O sea, no decían que las lombrices llegaban al lodo o que las moscas llegaban a la carne en descomposición. Ellos creían literalmente que las moscas nacían de la carne cruda y en descomposición. Entonces, Luis Pasteur hizo un experimento donde en un cuello de un matraz con forma de S puso un caldo nutritivo, lo hirvió y después de esto tomó una muestra para que los investigadores vieran que no había rastros de microorganismos. Entonces, después de esto lo hirvió, dejó que el vapor saliera y posteriormente dejó el caldo reposando un rato y posteriormente tomó una muestra del cuello de botella del matraz, ¿no? Lo vio al microscopio y se dio cuenta que en las paredes de este matraz había microorganismos, o sea que esto implicaba que habían llegado ahí por medio del aire. Después de esto rompió el cuello y tomó una muestra del contenido del matraz y se dio cuenta de que estaba libre de microorganismos. Entonces, con un experimento tan relativamente simple, logró descubrir que los microorganismos no surgían de la materia en descomposición, sino que simplemente llegaban ahí y que ahí se empezaban a reproducir. Entonces, con este experimento, pues bueno, vamos a ver las respuestas del reactivo. Con este experimento logró descartar la teoría de la generación espontánea, ¿va? Que prácticamente determina eso, que los organismos vivos surgen a partir de la materia no viva. ¿Va? Por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería la opción B, generación espontánea. ¿Va? Vamos con el siguiente reactivo, que nos dice, es un ejemplo de organismo procariote. Ok,
Recordemos que los organismos procariotes son aquellos que su principal característica es que no tienen un núcleo definido y que aparte no van a tener mitocondrias en sus organelos. También otra característica es que estos organismos no van a poder crear tejidos, o sea que solamente van a conformar organismos unicelulares. Entonces, tomando en cuenta esto, vamos a checar los reactivos. En este caso, pues bueno, si nos vamos con las algas sí van a estar construidas por bastantes células. Entonces, aquí no puede ser nuestra respuesta correcta. Es más, vamos a ponerlo con otro color. No puede ser nuestra respuesta correcta. Los hongos, por otro lado, pues bueno, los hongos también van a estar construidos por más de una célula, o sea, van a ser organismos pluricelulares. Entonces, tampoco puede ser nuestra respuesta correcta. Nos vamos con bacterias. Las bacterias sí son organismos unicelulares, o sea, son organismos muy simples que existen en la naturaleza y que tienen un montón de funciones. Pero pues sí, son organismos unicelulares y van a ser organismos procariotas. O sea, recuerden, no tienen un núcleo definido, no tienen mitocondrias en su célula y no pueden formar tejidos o u organismos conformados por más de una célula. Y por último, las amebas, pues las amebas sí pueden ser organismos pluricelulares, entonces tampoco puede ser nuestra respuesta correcta. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta es la opción C, que son bacterias. Ay, perdón. Bacterias es nuestra respuesta correcta. ¿Va? Vamos con el siguiente reactivo. ¿Qué nos dice? Se conoce como espacio a los organismos de una misma área geográfica y a los factores abióticos con los que interactúan, o con los que actúan más bien. Bueno, aquí esta es una pregunta bien sencilla. Si estamos hablando de un conjunto de organismos bióticos y de organismos, bueno, de factores abióticos que conviven entre sí, pues bueno, esto implica que haya un flujo de energía del entorno a los organismos y de los organismos al entorno, en un ciclo sin fin. Y bueno, vamos a checar las respuestas. Aquí, pues bueno, si hablamos de población, la población no podría ser porque la población es un conjunto solamente de organismos vivos. Entonces, no podría ser nuestra respuesta correcta. Si nos vamos con biosfera, la biosfera tampoco podría ser porque esto implica también, implica que sean organismos solamente vivos, tampoco podría ser. El bioma tampoco, porque solamente implica organismos vivos, o sea, no está tomando los factores abióticos. Por lo tanto, si hablamos de una interacción de elementos bióticos y abióticos, lo que sí consta de esto es un ecosistema, que es la opción D. Entonces recuerda, un ecosistema tiene que estar construido tanto por elementos vivos como elementos no vivos. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería la opción D, ecosistema. ¿Ok? Vamos con el último reactivo del área 2, que nos dice, el ciclo biogeoquímico del espacio es necesario para el mantenimiento de procesos como la fotosíntesis y la respiración aerobia. Ok, si estamos hablando del ciclo biogeoquímico, que nos habla de la fotosíntesis, que esto es bien importante, y la respiración aerobia, pues bueno, tanto la respiración aerobia como la fotosíntesis van a estar determinados por el carbono, ¿va? Que en este caso, si nos vamos a buscar las respuestas correctas, bueno, las respuestas de las respuestas del inciso, vamos a identificar que la opción A es el carbono. Y bueno, descartamos los demás porque bueno, a pesar de que también son ciclos o bueno, son elementos que están sujetos a un ciclo bioquímico, aquellos que están relacionados directamente con la respiración es la fotosíntesis y la respiración aerobia. Porque recordemos, la fotosíntesis va a requerir del dióxido de carbono para poderse realizar y la respiración aerobia, pues uno de sus subproductos va a ser el dióxido de carbono, entonces va junto con pegado. Y en ambos procesos, pues requerimos de carbono para que puedan existir. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería la opción A, carbono. ¿Va? Muy bien. Espero que te hayan quedado claras las respuestas al área 2 en el área de biología. Recuerda que si tienes alguna duda, puedes dejarnos un comentario en la caja de comentarios. Hola, bienvenido a la explicación del área 3 de la sección de biología en la guía de UNAM. Mi nombre es Alfonso y espero ayudarte en estas respuestas. Así que, comencemos. Vamos con la primera pregunta que nos dice, la existencia de enzimas del ciclo de Krebs idénticas en todos los organismos de respiración aerobia es una prueba del postulado de la teoría celular. Ok, aquí sí estaríamos hablando de la teoría celular en este rasgo en específico, pues estaríamos hablando de la fundamentalidad, que tiene que ver con que va a haber, a pesar de que seamos organismos distintos, pues bueno,
vamos a encontrar sustancias o, bueno, sí, ciertas moléculas bioquímicas que van a estar presentes en todos los organismos que compartan células del mismo tipo. Entonces, ¿qué significa esto? Si tú tomas, por ejemplo, células de un perro, de un conejo y a lo mejor de nosotros, que tenemos los tres organismos, tenemos células eucariotas, pues bueno, va a haber ciertas similitudes en la composición química de estas células y tiene que ver con la fundamentalidad. Entonces, tomando en cuenta esto, pues bueno, vamos a ver las respuestas que nos dice fundamental. Pues bueno, aquí ya les estoy diciendo la respuesta correcta, que es esta, la opción uno, la opción A. Y pues bueno, bioquímico, pues no necesariamente tiene que ver Walter, no es el término correcto para hablar de esta característica, por lo tanto se descarta. Evolutivo tampoco, porque pues el evolutivo tendría que ver más con una similitud quizás anatómica que bioquímica, entonces tampoco esto podría ser. Y estructural, pues bueno, recordemos que lo estructural tiene que ver con las similitudes, pues esto, de forma, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues no estaría relacionado directamente con la respiración, o en este caso con el ciclo de Krebs, ¿va? Por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería la opción A, fundamental, ¿ok? Vamos con el siguiente reactivo que nos dice, son estructuras presentes en la mitocondria. Ok, recordemos primero, la mitocondria es el organelo que va a estar encargado de la respiración celular aerobia. Y bueno, dentro de esta misma mitocondria se va a dar la oxidación de la glucosa y vamos a encontrar que tiene pues varias membranas y que dentro de estas membranas van a suceder distintos procesos. Uno de los principales es el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. Tomando en cuenta esto, vamos a checar las respuestas. Entonces, nos vamos con la primera, que es la matriz, cresta y membrana externa. Justamente, de hecho, pues bueno, la mitocondria va a contar con una matriz, que tiene que ver con esta parte interna, crestas mitocondriales, que es donde se va a dar el proceso de la cadena de transporte de electrones, y la membrana externa, que también aquí se va a poder dar el ingreso del acetilcoenzima A para posteriormente producirse el ciclo de Krebs. Entonces, estas sí son estructuras anatómicas de la mitocondria. Vamos a ver las demás opciones. Dice cresta, estroma y tilacoides. Bueno, para empezar, esta no puede ser porque tanto los tilacoides como el estroma está directamente relacionado con el cloroplasto. Entonces, este organelo pues no tiene que ver con la mitocondria directamente. De hecho, pues bueno, sí tienen que ver, pero no tiene que ver con esta cuestión. No estamos hablando de la mitocondria como tal, sino del cloroplasto. Entonces se descarta. También vamos con la siguiente que dice crestas, granulomas de almidón y estroma. Bueno, aquí la característica principal, lo que nos va a dar el fallo, va a ser el estroma, porque el estroma también está directamente relacionado con el cloroplasto, entonces no tiene que ver con este organelo. Y descartamos también, bueno, la última también se descarta simplemente por los tilacoides, porque los tilacoides van a estar presentes en el cloroplasto, no en la mitocondria. Por lo tanto, se descarta. Entonces, nuestra respuesta correcta sería la opción A, matriz, crestas y membrana externa. Vamos con el siguiente reactivo entonces. Nos dice, son los biocatalizadores que en el mundo vivo aceleran o retardan las velocidades de reacciones químicas. Muy bien, bioquímicas de hecho. Bueno, es curioso porque aquí nos menciona que en el mundo vivo, pero también es algo que como especie hemos podido desarrollar, que hemos podido crear este tipo de sustancias, pero de manera artificial. Ahora, si hablamos de aquellas sustancias o biomoléculas que van a estar presentes para que una reacción pueda suceder con más velocidad o bien que requiera menos gasto de energía para que suceda, a este tipo de biomoléculas se le van a conocer como enzimas. Entonces, tomando en cuenta esto, vamos a revisar nuestras respuestas de reactivo. Entonces, nos vamos con la primera opción, que de hecho es la respuesta correcta, que son las enzimas. Y recuerden, las enzimas siempre van a trabajar en un sustrato, ¿va? Siempre específicamente va a haber una enzima para un sustrato y así sucesivamente. Descartamos lípidos porque, pues bueno, los lípidos tienen que ver con estas moléculas que son para reserva de energía. Descartamos vitaminas porque las vitaminas son moléculas que van a ayudar a la alimentación, que no necesariamente tienen que ver con acelerar reacciones. Y las proteínas, pues bueno, recordemos que las proteínas son un conjunto de aminoácidos que, pues, tienen un montón de funciones, pero si hablamos específicamente dentro de cómo funcionan dentro de una célula, pues van a funcionar para construir la estructura celular como tal. Son como los ladrillitos para poder construir una célula, ¿va? Entonces, por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería la opción A, enzimas, ¿ok? Vamos con el siguiente reactivo.
que nos dice, monosacáridos que se obtienen al final de la fase oscura de la fotosíntesis. Bueno, si de pura casualidad checaste la guía de del área 2, pues bueno, esto yo lo expliqué en el área 2, pero también lo voy a explicar ahorita. Recordemos, dentro de la fase oscura que estamos hablando de la fotosíntesis, implica que se le dice así porque no se requiere de luz solar para poder realizarse, ¿no? Y en esta fase oscura se va a dar la fijación del carbono. Durante esta fijación del carbono, pues bueno, se va a construir la molécula de glucosa, que recordemos que la molécula de glucosa, si la utilizamos dentro del metabolismo celular, se va a utilizar para poder crear moléculas de ATP, que el ATP, el adenosintrifosfato, es una molécula que se requiere para el funcionamiento del metabolismo celular, ¿va? Entonces, tomando en cuenta esto, vamos a revisar las respuestas que nos dice. Celulosa, pues bueno, la celulosa no puede ser porque al final la celulosa no se produce en la fase oscura de la fotosíntesis, ¿no? Y no se da ni siquiera al final. La glucosa, justamente esa es nuestra respuesta correcta, porque recordemos que la glucosa va a ser la biomolécula que se va a construir al final de la fase oscura, que es cuando se da la fijación del carbono. Descartamos silobiosa porque, pues bueno, la silobiosa, quién sabe si exista para empezar, y si existe, pues aquí no tiene nada que ver con la fase oscura. Y por último, el almidón, porque el almidón, pues es un producto más bien es una molécula que se construye a partir de varios azúcares o glucosas. Entonces, esto se da en otra ruta metabólica, entonces no necesariamente tiene que estar relacionada con la fase oscura. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería la opción B, glucosa. Ay, vamos a ponerla con el color correcto. Glucosa. Ahí está. Muy bien, vamos con el siguiente reactivo. ¿Qué nos dice? Etapa de la meiosis en la cual las cromátidas hermanas se separan de forma aleatoria hacia los polos del uso meiótico. Ok, aquí estaríamos hablando específicamente de la meiosis y para poder contestar esta pregunta, pues requerimos específicamente ver los pasos de la meiosis. Ahora, explicarlo de una manera tan, bueno, sin un apoyo visual es un poco difícil, así que vamos a revisar la pregunta con una respectiva ilustración, ¿va? Entonces, primero nos dice que, la pregunta nos dice que nos habla de las cromátidas y se separan de forma aleatoria hacia los polos del uso meiótico. O sea, ¿qué implica esto? Que prácticamente las cromátidas se van a ir a los dos extremos de la célula para poder realizar esto, ¿no? Entonces, si nos vamos específicamente con la distribución de las mismas cromátidas hermanas, pues bueno, vamos a irnos aquí. Aquí tenemos las fases de la meiosis y si hablamos específicamente de las cromátidas, ojo, no de los cromosomas, pues aquí estaríamos hablando de las sí, cromátidas. Aquí, bueno, aquí por ejemplo, vamos a subrayarlo con verdecito. Aquí podemos observar las cromátidas, ¿va? Y recordemos que nos habla de los usos meióticos, que en este caso de los polos que se está yendo cada una, las cromáticas se están yendo a los polos, entonces implica que se están yendo a esta parte de la célula. O sea, aquí estamos viendo que se está dividiendo, ¿va? Por lo tanto, si nos vamos a, sí, es lo que está sucediendo aquí. Aquí las cromátidas están yendo a los polos para posteriormente hacer el proceso de recombinación y generar cuatro células idénticas, bueno, no idénticas, con contenido genético diferente. Entonces, en este caso, estaríamos hablando de la anafase 2. Si nos vamos a las respuestas, entonces aquí estaríamos hablando que nuestra respuesta correcta sería la opción A, anafase 2. ¿Va? Entonces, pues esa sería nuestra respuesta correcta, ¿va? Recuerda, esto es un poquito más fácil de contestar con un apoyo visual. En el examen no te va a aparecer el apoyo visual si te llegan a preguntar esto, pero sí es importante que en el momento de que estudies tomes en cuenta las fases de la meiosis, porque es algo que se ha preguntado. ¿Ok? Vamos con el siguiente reactivo. ¿Qué nos dice? Aquí está. Sí. Eh, qué difícil de pronunciar esto. Bueno. Saccharomyces cerevisiae es una levadura, bueno, esto ya es más fácil, eso sí es más sencillo de pronunciar, una levadura cuya reproducción asexual se efectúa por medio de, ok, si estamos hablando de las levaduras lo que van a hacer, vamos a tomar ejemplo cómo es una levadura. Prácticamente una levadura es un organismo unicelular. ¿Cómo se reproducen las levaduras en este caso? Bueno, vamos a imaginar
que nuestra célula es esto, ¿no? Entonces las levaduras lo que van a empezar a hacer es que de su cuerpo van a empezar a producir como una especie de protuberancia y esa protuberancia posteriormente se va a desprender. Esa protuberancia que se desprendió de esa célula posteriormente va a empezar a desarrollarse y esta protuberancia va a crear una célula nueva, ¿va? A este proceso se le va a conocer como gemación y es un tipo de reproducción asexual, o sea, no hay un proceso de recombinación genética, ¿va? Entonces, tomando en cuenta esto, vamos a observar las respuestas del inciso, ¿ok? Entonces, nos vamos con la primera opción que es A, que es gemación, que justamente, pues bueno, es nuestra respuesta correcta, ¿va? Que es la forma en la cual las levaduras se van a reproducir. Descartamos conjugación porque la conjugación tiene que ver con un proceso de combinación genética o de recombinación genética entre bacterias que no necesariamente tiene que ver con una reproducción sexual, pues recordemos, las bacterias no se reproducen mediante la reproducción sexual, ¿va? Descartamos bipartición porque la bipartición tiene que ver con un proceso en el cual un organismo se parte a la mitad y genera dos organismos idénticos. Esto hablando específicamente de organismos, que no, esto no sucede con las amebas. Y la esporulación, que tiene que ver con cuando un organismo pues sí, expele esporas y esas esporas posteriormente forman organismos nuevos, que esta es una forma en la cual se reproducen los hongos. Entonces, aquí nuestra respuesta correcta sería la opción A, gemación, que recordemos, es esta cuestión donde un organismo genera una protuberancia, la protuberancia se desprende de este organismo y genera un organismo nuevo, ¿va? Por lo tanto, esta sería nuestra respuesta correcta, la opción A, gemación. Vamos con el siguiente reactivo entonces. ¿Qué nos dice? La cruza de una planta heterocigota de flores púrpura y una homocigota de flores blancas, siendo púrpura el carácter dominante, da como resultado. Ok, esta pregunta es muy gráfica y es muy específica y vamos a aplicar para ello las leyes de Mendel. Que recordemos que las leyes de Mendel pues implican la predicción de cómo van a aparecer algunas características en ciertos organismos cuando su reproducción está determinada por la reproducción sexual. Que ojo, Mendel no tenía idea de la reproducción sexual, pero lo que sí logró es poder descubrir los patrones que van a aparecer en las siguientes generaciones. Entonces, para poder realizar este ejercicio, vamos a requerir primero hacer un cuadro de Punnett, que de hecho ahorita van a aparecer en la misma pregunta, ¿va? Entonces, vamos a ver los reactivos y vamos a ir avanzando poco a poco. Primero, aquí vamos a dibujar nuestro cuadro de Punnett, que ya aparece en pantalla. Tomamos en cuenta primero entonces que nos está mencionando que es una flor heterocigota de flores púrpuras. Entonces, ¿qué implica esto? Si hablamos de un organismo heterocigoto, implica que va a tener dos alelos diferentes. En este caso, si hablamos del color, pues bueno, va a tener dos alelos diferentes. A lo mejor uno blanco y uno púrpura. Entonces, vamos a simbolizar con esto el color, que bueno, si hablamos del dominante, que es el púrpura, entonces tiene un alelo con el color púrpura y el otro alelo va a ser con el color blanco, que en este caso el dominante lo vamos a poner con C mayúscula y el recesivo lo vamos a poner con C minúscula. Ahora, esto está simbolizando a la flor púrpura, que es esta de aquí. Ahora, vamos a tomar en cuenta la flor blanca, que la flor blanca, si estamos hablando que es homocigota, implica que sus dos alelos van a ser blancos. Entonces, ¿cómo se va a ver el cuadro de Punnett? Pues bueno, va a ser C minúscula y C minúscula, porque recordemos que es una flor homocigota. Entonces, si hacemos la combinación de estos alelos, el primero va a resultar C mayúscula, C minúscula, o sea, sería una flor, bueno, aquí resultaría una flor heterocigota de color púrpura. Luego, la siguiente sería C minúscula con C minúscula, entonces implicaría que esta flor sea blanca y sería homocigota. Entonces, la siguiente sería también C mayúscula con C minúscula, esta de aquí sería púrpura y sería heterocigota. Y por último sería C minúscula con C minúscula, que sería homocigota. Entonces, tomando en cuenta esto, si se fijan, pues bueno, aquí la mitad de la generación fue púrpura heterocigota y la otra mitad de la generación fue blanca homocigota.
Y dentro de lo que nos está pidiendo de las opciones correctas, pues bueno, de la opción correcta sería la opción A, que es 50% púrpuras, 50% blancas. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería la opción A, 50% púrpuras, 50% blancas. ¿Va? Entonces, toma en cuenta que este reactivo, para poderlo realizar, si ya tienes práctica, lo puedes hacer por simple vista, y si no tienes práctica, puedes hacer tu cuadro de Punnett para contestar. Vamos con el siguiente reactivo, entonces. Nos dice, el sexo cromosómico se establece durante el proceso de... Muy bien. Tomando en cuenta esto, si se fijan, bueno, aquí estamos hablando del sexo cromosómico. Recordemos que si hablamos del sexo cromosómico, en el caso del ser humano, eh, quien determina o el par de cromosomas que van a determinar si un organismo es hembra o macho, o en este caso hombre o mujer, biológicamente hablando, en un organismo, pues bueno, va a ser el par 23, ¿va? Que puede ser XX o XY. Ahora, vamos a revisar los reactivos para poder ver cuál es nuestra respuesta correcta. En este caso, si nos vamos con la segmentación, pues bueno, la segmentación no es un proceso que se va a dar directamente o no va a determinar el sexo de un organismo, entonces esta no puede ser, porque esto se da más dentro de la meiosis. Ahora, la ovulación tampoco puede ser, porque aquí recordemos que si hablamos de la reproducción sexual, los óvulos siempre van a tener contenido de un cromosoma X, o sea, recordemos, un ser humano puede ser XX o XY, y en ambos casos va a tener un cromosoma X, y este cromosoma X siempre está determinado por la madre, ¿va? Quien va a determinar si el otro cromosoma va a ser X o Y, van a ser los espermatozoides que va a aportar, pues, el hombre, en este caso, en el momento de el proceso de la fecundación. Entonces, por lo tanto, la ovulación no tiene nada que ver con el proceso de identificar o poder determinar el sexo cromosómico de alguien, ¿va? Por último, aquí, bueno, no por último, pero la siguiente opción es la opción C, que es la fecundación. Y ojo, aquí sí se va a dar el sexo biológico, porque recordemos que dependiendo si un espermatozoide contiene un cromosoma X o un cromosoma Y, va a determinar si un organismo va a ser hembra o macho. Al final de cuentas, el que decide el sexo del niño o del bebé va a ser el hombre, ¿va? Y no lo decide, sino que al final de cuentas aporta el material genético para poder crear el sexo cromosómico. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería la opción C, que es fecundación. Y descartamos transcripción porque, bueno, la transcripción tiene que ver más con el proceso de creación del ARN, que no tiene que ver nada con o directamente no tiene que ver nada con el sexo cromosómico. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería la opción C, fecundación. Vamos con el siguiente reactivo, que nos dice, clasificación de los organismos de acuerdo con su similitud y origen evolutivo. Ok, esto es bien importante y de hecho lo podemos determinar dentro de la misma pregunta. Cuando hablamos de la clasificación de los organismos, esto tomando en cuenta pues los rasgos evolutivos o similitudes entre especies, pues la rama de la biología que se va a encargar de la clasificación de los organismos se le va a conocer como taxonomía, ¿va? Tomando en cuenta esto, vamos a revisar los reactivos. En este caso, pues bueno, si nos vamos con el primer reactivo que nos dice A, pues bueno, es la taxonomía, justamente esta va a ser nuestra respuesta correcta. Descartamos ontogenia porque la ontogenia tiene que ver más con una cuestión de origen, que aquí no está directamente relacionado con esto. La paleontología tiene que ver con el estudio más bien de los fósiles, y la ecología pues tiene que ver con el uso adecuado de los recursos naturales para que un ecosistema pueda seguir funcionando y su flujo energético no se ve interrumpido. Entonces, pues bueno, esta respuesta es muy sencilla. La opción correcta es la opción A, taxonomía. Vamos con la siguiente pregunta que nos dice, ¿qué ecosistema se desarrolla en los trópicos húmedos formados por plantas resistentes a la salinidad, además de presentar una alta productividad biótica? Ok, si estamos hablando aquí de la productividad biótica, en este caso, y también estamos hablando de los trópicos húmedos y también plantas resistentes a la salinidad, pues bueno, hay que tomar en cuenta que estaríamos hablando de ecosistemas que tienen, pues esto, que si hablamos de salinidad, pues van a ser ecosistemas que van a estar cerca de la costa, cerca de las playas, ¿no? Aparte, si nos está hablando que tiene que ver con lugares húmedos, pues tiene que ver gran cantidad de agua, ¿no? Ahora,
si hacemos un poquito de recuento, ¿qué tipo de plantas van a poder estar sometidas a grandes cantidades de sal y aparte que va a tener bastante productividad biótica, o sea que va a haber muchos organismos vivos viviendo a partir de ahí? Pues bueno, vamos a ver los reactivos y vamos a ver qué es lo que nos dice. Para empezar, nos dice aquí la primera opción que dice bosque de encinos. Esta no puede ser porque los bosques de encinos estaremos hablando de pinos con hojas aciculares y que son lugares donde pues no hay sal, ¿no? No hay agua salada, ¿no? Entonces esto no podría ser. La selva sí cumple en cierta manera con la cuestión de la humedad, pero no necesariamente tiene que estar relacionada con la salinidad, que tiene que ver con el agua de mar. Entonces tampoco esta podría ser, a pesar de que cumple un poco con la temperatura y con la humedad y también con la productividad biótica. Ahora, la que sí puede ser, de hecho, es los manglares, porque los manglares recordemos que son estos ecosistemas donde son, digámosle que su composición es 50% acuático, 50% terrestre, y en este tipo de lugares vamos a encontrar agua salada, vamos a poder encontrar organismos que viven entre los, o sea, muchos organismos que viven entre los manglares, y pues su productividad biótica es muy alta, ¿no? Entonces, la C sería nuestra respuesta correcta. Y descartamos el bosque de coníferas porque, pues bueno, si hablamos de un bosque de coníferas, son aquellos que son bosques de pinos. Entonces, los pinos y el agua de sal, pues no se llevan bien, ¿va? Por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería la opción C, manglares. Ahí, vamos a ponerla con la flechita. Ahí está. Muy bien. Ok, entonces llegamos a las 10 preguntas del área 3 de la sección de biología de tu guía de UNAM. Espero que te hayan quedado claras las respuestas y recuerda que cualquier cosa que necesites estamos en la caja de comentarios. Hola, bienvenido a la explicación del área de biología en el área 4 en tu guía de UNAM. Mi nombre es Alfonso y espero que te pueda ayudar para contestar todas tus dudas. Sin más por el momento, comenzamos. Vamos con el primer reactivo que nos dice. Estructura de forma alargada constituida por una doble membrana que interviene en la síntesis de ATP. Ok, aquí si te fijas nos está mencionando sobre una forma alargada y también nos está hablando de una doble membrana. Y nos habla de lo más importante que tiene que ver con la producción de ATP. Recordemos que el ATP es la molécula que se va a utilizar dentro del metabolismo celular para poder producir o generar las distintas reacciones metabólicas dentro pues, del metabolismo celular, ¿no? Y esta molécula que es conocida como el ATP, pues bueno, es adenosintrifosfato, es una fuente de energía, ¿ok? Ahora, tomando en cuenta esto, vamos a ver la pregunta que nos dice. Nos está hablando de la síntesis de ATP. Si hablamos de la síntesis de ATP, el organelo dentro de la célula que se va a encargar principalmente de producir esta molécula es la mitocondria. Entonces, tomando en cuenta esto, pues bueno, nos podemos ir directamente con la opción correcta, que es la opción D, que es mitocondria. Y descartamos todos los demás porque recordemos que el lisosoma se va a encargar más de los procesos internos de la digestión de la célula. El aparato de Golgi se va a encargar de la distribución de algunas sustancias internas y externas dentro de la célula. Y los ribosomas se van a encargar directamente de la creación de proteínas ayudados, obviamente los ribosomas son ayudados por el ARN mensajero, ¿va? Entonces, recuerda, si hablamos específicamente del ATP, el ATP o el organelo que se va a encargar principalmente de producir este ATP en la célula va a ser la mitocondria, que tiene como forma como de frijolito, ¿va? Por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería la opción D, mitocondria, ¿ok? Vamos con el siguiente reactivo, que nos dice, organelo celular cuya principal función es la síntesis de proteínas. Ok, si hablamos, ¿qué es lo que les decía en el reactivo anterior? De la síntesis de proteínas, pues bueno, este organelo va a estar ayudado por el ARN mensajero, que el ARN mensajero surge a partir del material genético que está albergado en el núcleo. Entonces, ¿qué sucede? El ARN mensajero se crea a través del núcleo, viaja hacia este organelo que se le conoce como los ribosomas, y los ribosomas, basándose en las instrucciones que están codificadas en el ARN mensajero, pueden producir proteínas, que de hecho es lo que nos dice la pregunta. Entonces, tomando en cuenta esto, vamos a checar los reactivos, que nos dice el aparato de Golgi
que es la opción A, no puede ser porque recordemos que se encarga de la distribución de sustancias internas dentro de la célula y también de manera externa. Entonces no podría ser. La mitocondria tampoco, porque recordemos que la mitocondria está directamente relacionada con la producción de ATP, entonces tampoco está relacionado con esto. Eh, Nos vamos con los lisosomas porque los lisosomas tampoco pueden ser porque se encargan de la digestión interna de la célula, así que nuestra respuesta correcta sería la opción D, que son los ribosomas, que ellos sí son encargados directamente de producir proteínas a partir del mensaje codificado en el ARN mensajero. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería la opción D, ribosoma. ¿Ok? Vamos con el siguiente reactivo. ¿Qué nos dice? Sustancia que interviene en las transacciones energéticas de la célula. Ok, eso también ya se lo repetí en los reactivos anteriores. Si hablamos de las transacciones energéticas, o sea, del flujo energético o de pues sí, la molécula que se encarga de almacenar la energía para ser utilizada en el metabolismo celular, pues bueno, esta molécula es conocida como ATP o adenosintrifosfato. Entonces, tomando en cuenta esto, checamos los reactivos. ¿Qué nos dice? La opción A es el NAT, que es el nicotina de difosfato. Ese tampoco no puede ser porque esta molécula se utiliza en otra ruta metabólica para poder crear ATP. El NAP, que es el nicotina de dinucleótido, que también no puede ser utilizada, bueno, no se utiliza directamente eh, para la creación para las transacciones energéticas. O sea, se tiene que transformar en otras moléculas para poder ser utilizada en el metabolismo. También el FAT, que es el flamina de dinucleótido, que tampoco es utilizada para esto, sino que tiene que metabolizarse todavía más para poder intervenir en las reacciones energéticas. Entonces, esta tampoco entra. Y como les decía, la molécula que sí está relacionada directamente con el gasto de energía, bueno, con la utilización de energía, es como la moneda energética del metabolismo, es el ATP o adenosintrifosfato. Por lo tanto, pues bueno, sin más explicaciones, la respuesta correcta sería la opción D, adenosintrifosfato. Vamos con el siguiente reactivo que nos dice: tipo de fermentación donde las enzimas transforman el piruvato en acetaldehído, se desprende CO2 o dióxido de carbono y se obtiene como etanol como producto final. Ok, esto es bien importante. Recordemos que dentro del metabolismo celular, tanto en la respiración aerobia como en la respiración anaerobia, se va a requerir de la glucólisis para romper la molécula de glucosa en dos piruvatos y producir poquita energía, ¿no? Entonces, si hablamos específicamente de la respiración anaerobia, o sea, sin presencia de oxígeno, después de la respiración anaerobia y después de la glucólisis, se pueden dar dos distintos procesos, uno que es la fermentación láctica y otro que es la fermentación alcohólica. Si hablamos de la fermentación alcohólica, un subproducto va a ser el etanol. Y si hablamos de la fermentación láctica, se va a producir lactato, que de hecho estos dos procesos son indispensables para la industria tanto farmacéutica como la alimenticia, porque pues bueno, todos los productos lácteos requieren de este proceso. Ahora, vamos a revisar los reactivos que nos dice. Nos está hablando de el etanol, que de hecho, pues bueno, si hablamos de etanol, es la fermentación alcohólica, porque el etanol es un tipo de alcohol, ¿va? Por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería la opción C. Descartamos láctica porque esto es propio de la respiración, bueno, del proceso de la fermentación láctica. Entonces, pues aquí no tiene que ver porque estamos produciendo etanol, no lactato. Burítica, pues tampoco tiene que ver porque esto ni siquiera es un tipo de respiración que se va a encontrar dentro de la respiración anaerobia. Y acética tampoco. De hecho, son procesos que no tienen nada que ver con esto. Entonces, nuestra respuesta correcta sería la opción C, alcohólica. Muy bien, vamos con el siguiente reactivo. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es la secuencia correcta de las fases de la mitosis? Ok, recordemos que dentro del ciclo celular vamos a encontrar la fase M o la fase de la mitosis. Y si hablamos de la mitosis, se va a poder dividir en cuatro etapas, ¿va? Que en este caso vamos a ver cómo, en los incisos vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Entonces, si queremos recordar las etapas de la mitosis, pues bueno, la primera va a ser la profase, después va a ser la metafase, luego la anafase y por último la telofase. Que en este caso, si buscamos en los reactivos, pues bueno, nuestra respuesta correcta va a ser la opción D, ¿va? O sea, aquí profase,
metafase, anafase y telofase. Que de hecho aquí podemos utilizar una frase como una mnemotecnia para poder recordar este proceso de manera más sencilla, que podría ser promete, ana, tejer. O sea, pro de prometer, pues, pro de profase, me de metafase, pues promete, y luego nos habla de ana, que es anafase, y por último, tejer, bueno, que aquí podemos utilizar el T de tejer para recordar la telofase. Entonces, si tú recuerdas promete, ana, tejer, es mucho más sencillo que recuerdes esta secuencia de pasos. Que recordemos, pues bueno, que van a ser los pasos que va a utilizar la célula para dividirse en dos células idénticas. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería la opción D. Profase, metafase, anafase y telofase. Muy bien, vamos con el siguiente reactivo que nos dice. Etapa de la meiosis en la cual las cromátidas hermanas se separan de forma aleatoria hacia los polos del uso meiótico. Ok, aquí estaríamos hablando, si hablamos del uso meiótico, pues estaríamos específicamente hablando de la meiosis. Y nuevamente para poder, bueno, esto ya lo explicamos en otra área, pero para poder tener un poquito más de claridad en cómo se da este proceso, necesitamos apoyarnos de un recurso visual. Entonces, vamos a irnos con la imagen de la meiosis, aquí vamos a poderla ver en pantalla, y nos está diciendo, de hecho aquí nos dice que nos habla de las cromátidas hermanas, ¿va? Entonces, si nos vamos con la meiosis, que es esta parte de aquí abajo, esto es de la, bueno, aquí vamos a encontrar, ¿no es cierto? Meiosis 1 y meiosis 2, aquí tenemos meiosis 1 y meiosis 2. Nos está hablando de la parte en donde nos dice que las cromátidas hermanas se van a ir a los extremos, se separan de forma aleatoria hacia los polos de uso meiótico. Entonces, vamos a buscar a las cromátidas hermanas. En este caso, si nos habla de cromátidas hermanas. Entonces, nos está hablando que se está yendo. Sí, cromátidas, aquí están. Sí, nos está hablando de las cromátidas. Aquí tenemos a las cromátidas y aquí tenemos los polos de uso meiótico. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? De hecho, es algo que se produce en dos, ¿va? En dos partes, porque recordemos que aquí se está dividiendo la célula en dos y después se va a dividir en cuatro. Tenemos aquí las cromátidas y se están yendo a los polos de uso meiótico, se está separando el material genético. Entonces, visualmente hablando, pues la podemos identificar esto en la anafase 2, que si nos vamos con la misma pregunta, nuestra respuesta correcta sería la opción A, anafase 2, ¿va? Esta pregunta, pues bueno, como tal es un poquito difícil de explicar si no hay un recurso visual para poder visualizarlo, pero recordemos que en esta fase es donde el contenido genético se basa en los polos para posteriormente dividirse la célula en cuatro células diferentes, porque pues eso sucede en la meiosis, ¿ok? Entonces, por lo tanto, nuestra respuesta correcta es la opción A, anafase 2. Vamos con el siguiente reactivo. ¿Qué nos dice? La información codificada en el ADN de un organismo se le denomina, ok, esta es muy sencilla de contestar, si hablamos del ADN y si hablamos de que un organismo, si tiene ADN de perro, pues va a ser un perro, si tiene ADN de ser humano, va a ser un ser humano, pues bueno, al conjunto de las características genéticas se le va a conocer como genotipo, que recuerda que son las características genéticas que no se pueden percibir. Cuando hablamos de las características visuales de un organismo, se le va a conocer como fenotipo. Tomando en cuenta esto, vamos a revisar los reactivos, que en este caso, pues nuestra respuesta correcta sería la opción A, que es el genotipo. Descartamos gameto porque los gametos estamos hablando de las células reproductivas. Descartamos fenotipo porque el fenotipo habla de las características visuales y la célula porque pues, cuando la célula pues como tal es la unidad mínima de la vida que no tiene que ver directamente con el nombre de cómo se denomina a las características genéticas. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería la opción A, genotipo. Muy bien. Vamos con el siguiente reactivo que nos dice número de cromosomas que tienen los gametos masculinos humanos. Muy bien. Si nos vamos con los gametos masculinos, pues bueno, recordemos que un organismo, pues un ser humano, va a contener o va a tener 23 pares de cromosomas, ¿va? Y recordemos que, bueno, el último par como tal, este, sí, aquí, bueno, recordemos que el último par, estamos hablando de los gametos sexuales, ¿no? De los cromosomas sexuales, que puede ser XX o XY. Pero al final de cuentas, la pregunta, de hecho, vamos a verla en pantalla.
la pregunta nos está diciendo del número de cromosomas, en este caso, pues bueno, eh, que tiene el ser humano, ¿va? Si hablamos que los gametos son el último par, en este caso del ser humano, pues bueno, eh, nos está hablando de que el ser humano pues tiene 23 pares de cromosomas y el último par van a ser los gametos o los cromosomas sexuales. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta va a ser la opción B, que es el par 23, ¿va? Aquí quizás la pregunta está redactada de una forma curiosa, pero recuerda, si hablamos de los gametos o de los cromosomas sexuales, el par 23 va a ser aquel que habla pues de esto, ¿no? Del cromosoma XX o XY que le da características tanto de masculino o femenino, o bueno, de hembra o macho al ser humano, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues nuestra respuesta correcta es la opción B, que es 23, o sea, el par 23, ¿va? Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice? Postuló que la mitocondria y los cloroplastos proceden de bacterias que se hospedaron en una célula procariote. Esta los fagocitó para tener alimento. Ok, aquí esta pregunta es muy interesante porque nos está hablando de una de las teorías más importantes del siglo XX que postuló el cómo se originaron las células procariotas, perdón, eucariotas a partir de las células procariotas, ¿va? O sea, ¿qué nos plantea esta teoría? Nos dice, antes había células muy simples como pueden ser las bacterias, entonces llegó el momento en que una bacteria trató de comerse otra para conseguir alimento, pero no lo logró del todo bien, entonces lo que hizo es que se generara una relación simbiótica entre estos dos organismos y posteriormente su material genético se combinó y esto dio origen a las primeras células eucariotas, ¿va? O sea, ¿qué nos está queriendo decir esto? Que los organelos que tenemos dentro de nuestras células antes, o sea, estamos hablando de millones de años atrás, eran organismos independientes, ¿va? Y ahora, esta teoría fue postulada por Lynn Margulis, que prácticamente, bueno, es como, vamos a ponerlo así, se considera que está a la par en su descubrimiento como puede ser Mendel y Darwin. O sea, su descubrimiento fue importantísimo para la ciencia, ¿va? Entonces, esta persona, pues Lynn Margulis, fue la encargada de crear esta teoría que se le conoce como la teoría endosimbiótica, ¿va? Importantísima para dar origen a la vida como la conocemos, ¿va? Ahora, vamos a ver los reactivos, a ver cuál nos menciona el nombre de ella. Que en este caso, pues bueno, aquí la tenemos, Liz Margulis, que es la opción A, ¿va? Descartamos las demás porque Oparin se encargó más bien de crear la teoría del caldo primigenio, que nos habla de que había, pues en la Tierra primigenia, cuando había agua, descargas eléctricas y metano en la atmósfera, estas condiciones generaron los primeros compuestos orgánicos que posteriormente dieron origen a la vida como la conocemos, o a los primeros organismos bacterianos, ¿no? Pero pues no tiene que ver con esto que nos está planteando la pregunta. Luego nos vamos con Charles Darwin, que tampoco tiene que ver porque Darwin fue más bien alguien que postuló la teoría de la evolución, pero no necesariamente de las células, entonces eso no tiene nada que ver con él. Y Stanley Miller, prácticamente Stanley Miller, lo que hizo fue comprobar mediante el método científico la teoría de Oparin, que él, mediante su experimento, o sea, hizo circular en un sistema de vidrio metano, agua y algunas biomoléculas, las hizo circular en ese circuito, las bombardeó de luces ultravioleta, de descargas eléctricas, y cuando surgió este experimento, pues al final se dieron como resultado las primeras moléculas orgánicas, o al menos los compuestos para crear moléculas orgánicas. Y pues eso fue una de las comprobaciones más importantes también del siglo, que Miller le dio validez a la teoría de Oparin, ¿va? Y es de las teorías más aceptadas hasta la fecha de cómo se pudo haber originado la vida en la Tierra, ¿va? Pero bueno, tomando en cuenta nuestra respuesta y nuestra pregunta, pues bueno, la opción correcta sería la opción A, Lynn Margulis, ¿va? Con su teoría endosimbiótica. Entonces, vamos con el siguiente reactivo. Muy bien, nos dice, la dinámica y el posible equilibrio de un ecosistema depende de la interacción entre los factores, ok, espacio y espacio. Muy bien, esta es muy sencilla. Si hablamos de un ecosistema, recordemos que un ecosistema tiene que estar equilibrado o tiene que estar constituido
por dos elementos que tienen que ver los factores bióticos y los factores abióticos. Los bióticos se refiere a todo aquello que tenga vida y lo abiótico es lo que no tiene vida y es donde están depositados los nutrientes para que los organismos vivos puedan aprovecharlos, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esto, vamos a ver las opciones del reactivo. Que en este caso, pues bueno, si hablamos de los factores de un ecosistema o cómo está constituido un ecosistema, que aquí lo tenemos bien presente, pues van a ser los factores bióticos y abióticos, que en este caso, pues la opción correcta va a ser la opción A, que es abiótico y abiótico. Descartamos los demás porque lo biótico, pues bueno, sí tiene que ver, pero lo físico no necesariamente tiene que ver o no, no es la forma correcta en la cual se le tiene que denominar. Abiótico y químico tampoco, porque pues bueno, lo abiótico es lo que no tiene vida y lo químico pues está relacionado con lo abiótico. Y lo abiótico y lo ecológico pues también es un término que no corresponde a lo que nos está planteando la pregunta. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería la opción A, biótico y abiótico, que son los factores que van a construir sí o sí a un ecosistema. Y esto va a permitir que el flujo energético se pueda dar. Muy bien. Entonces, llegamos al final de la explicación del área 4 en la sección de biología de tu guía de UNAM. Espero que las preguntas hayan quedado respondidas satisfactoriamente y de todas maneras, si tienes alguna duda, puedes dejarnos un comentario en la caja de comentarios. Si no, por el momento, me despido. Hasta pronto.